Rico. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo está Marco, Francisco, Jorge? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Ah, bueno, me parece muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio como tal al encuentro sincrónico. Vamos a hablar acerca de, bueno, ahí en el anuncio coloqué dos evidencias, bueno, además del cuestionario, dos evidencias principalmente, y después, pues, la próxima sesión hablo de las otras tres. Eh, y vamos a revisar qué es lo que nos pide cada una de estas evidencias y luego hablaremos del material de formación que corresponde para esta etapa, para ya finalizar esta etapa o digamos, va a cubrir toda esta etapa hasta junio. ¿Bien? Entonces, en la ruta, para poder revisar las evidencias, nos vamos a ir a contenido de curso. En contenido de curso nos vamos a ir a proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2. Recuerden que para inglés siempre en este caso son las dos últimas y aquí nos vamos a ir a la última que es, perdón, que es la presentación y documento escrito como tal, ¿sí? Entonces, obviamente el cuestionario que también está habilitado, de este cuestionario, el tema, pues hoy vamos a ver parte del tema de este cuestionario, ya vimos lo que fue pasado simple, ahora vamos a hablar de lo que es el futuro, ¿bien? Y si le damos clic a este documento que está acá donde dice archivos, no donde dice, no este naranja, o sea, este no, sino este que está acá, pues nos va a descargar el documento que nos va a decir qué es lo que está allí en esa evidencia. No sé si ustedes se conectaron en la clase anterior. Sí, profe. Sí, ok. Y en la clase anterior, en el encuentro sincrónico anterior, hablamos de esta evidencia, qué es lo que deben hacer, a ver si lo recuerdan. A ver si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, no pasa nada, no se preocupen porque ellos Sí, tienen que hacer 800.000 cosas más. Profe, me acuerdo es la clase pasada que vimos la indicación Ujú. para la hoja de vida que usted nos indicó muy larga. Entonces lo que Ok. íbamos a hacer era efectuar un correo electrónico y enviarle el Sí, esa es la evidencia. pantallazo como tal. Exacto. Digamos, de este apartado, de este guía de aprendizaje, es el que habla del documento escrito. El documento escrito es ese correo electrónico. Y este de presentación es el que ustedes van a hablar de una región del país. ¿Sí recuerdan? Ah, sí, profe, sí, de la presentación de la región del país, su Sí. ubicación, digamos así como hacer una descripción como tal de la región. Exactamente. Obviamente este es un video, van a grabar un video así como parecido en la entrevista, van a utilizar diapositivas o algún tipo de presentación, van a buscar un lugar turístico de la región o un lugar de su región, porque recuerden que no solamente es describir el elemento por algo que sea positivo, sino si fue un lugar en que ustedes no recomiendan para nada, entonces describir por qué no lo recomiendan, ¿sí? Fíjense que estamos en esta parte de las emociones donde ustedes describen qué le transmite exactamente ese lugar, bien sea positivo o negativo. Y debo hacer la descripción del lugar, sea que lo recomiende o sea que no lo recomiende, y si no lo recomiendo, pues ¿por qué? ¿No? Entonces, graban el video, hacen las diapositivas dentro de ese video donde colocan imágenes del lugar e información muy corta de ese lugar. Eh, y debe ser máximo 5 minutos. Obviamente la primera diapositiva, la portada es de la información de ustedes como aprendiz y de la evidencia. Luego las siguientes diapositivas serán acerca del lugar y ustedes estarán pues también en un video, se debe ver paralelamente o simultáneamente el video junto con la presentación
Lo pueden cargar en YouTube y si no, pues simplemente a un Drive donde se pueda ver o cualquier plataforma que pueda reproducir videos. Bien. No sé si hasta acá tienen preguntas, Francisco, Jorge. Profe, es claro. No, profe, no hay ningún problema. Bien. Y la siguiente evidencia que está aquí mencionada es el documento escrito, que es efectivamente ese correo electrónico o la presentación es correo electrónico en lo que hacen una postulación para un empleo. Entonces, si les descargan este documento, les va a aparecer el paso a paso de este documento. Lo que pasa es que todos están, bueno, tenemos chance hasta el 20 de junio, que es prácticamente en menos de un mes. Suena a mucho tiempo, pero como tienen que hacer otras evidencias, pues no se dejen agarrar el tarde, ¿vale? Profe, una pregunta. Porque, señor, Buenas tardes buena tarde. para todos. Profe, una pregunta. Digamos, desde la presentación que acabo de nombrar antes, Ujú. de como que una región, qué pena la pregunta, pero no sé si la región es de esa de región Caribe, región, o es, digamos, una parte de la región, digamos, de acá donde yo vivo. Del lugar donde tú quieras que sea de Colombia, preferiblemente. De cualquier región que tú quieras de Colombia, cualquiera. Piensa que te guste o porque no la, o sea, que te gusta mucho o que no lo recomiendas en absoluto. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ah, listo. ¿Sí? Listo, muy amable, profe. Bien. Listo. Entonces, no sé si quedan más preguntas referentes a la evidencia. No, por mi parte no. Listo. Entonces, vamos a revisar ahora el material que corresponde, digamos, para este tipo de evidencias. Bueno, estas más que todo va a servir es para el cuestionario como tal. Entonces, me voy a contenido de curso de nuevo, me voy a proyecto, fase 1 de análisis, actividad de proyecto 2, material de formación y me voy a el nivel 3. En este caso, el nivel 3. Ya vimos lo que fue Amazing Facts y en el último encuentro sincrónico revisamos ya lo último de comparativos y superlativos, ¿cierto? No sé si Francisco, Jorge y Marcos recuerdan la temática o dicen, no, profe, hagamos un repaso o entremos a hacer unas prácticas de este tema para ver si lo recordamos y luego vamos al siguiente tema. Profe, pues, lo del superlativo y lo del comparativo y superlativo, pues creo que quedó claro, profe, que en el caso de los superlativos, cuando es más que todo, se le agrega EST, y en el caso del comparativo, la palabra, o sea, ER al final, a más grande, un ejemplo, bigger, smaller. Bien, Marcos. ¿Y qué pasa con aquellos adjetivos que tienen más de una sílaba? Porque vimos adjetivos que tienen más de una sílaba. Por ejemplo, intelligent, modern, beautiful, traditional, expensive. ¿Qué pasa con esos adjetivos? Porque lo que me estás diciendo, Marcos, está perfecto. Créeme que si la tienes muy clara, eso está súper bien, pero eso aplica cuando los adjetivos son monosilábicos. Ahora, ¿qué pasa con los adjetivos que superan a una sílaba? Profe, esos son los que le agrega el more. More. Muy More. bien. More en la forma comparativa. ¿Y una cómo forma sería la comparativa. forma superlativa? Dan. No, el than va con el more. Yo puedo Va decir con el more more. expensive than, más costoso que. O puedo decir more traditional than, más tradicional que. O more beautiful than, más hermoso que.
Eso es comparativo. Ahora superlativo, ¿cuál sería? Most. Muy bien. En este caso sería the most. The most. Tengo que agregar el artículo de. De todas maneras, vamos a hacer aquí un pequeño. Tenemos dos cuadros, comparativo, superlativo, y ya tenemos acá unas opciones, ¿cierto? Ya tenemos acá unas frases. Debemos de simplemente que ustedes digan cuál es comparativo, cuál es superlativo. Entonces tenemos, por ejemplo, more famous than. ¿Qué significa? ¿Qué significa? More ¿Más famoso que? Más famoso que. famoso que, y eso es comparativo o superlativo. Ese sería Comparativo. comparativo, profe. Perfect. Comparative form. More expensive than. Comparativo, más caro que. O más Muy bien. costoso que. Yes. No dices caro, no costoso. Bueno, nosotros, no nuestro español. The most comfortable. The most comfortable. Superlativo. Superlativo. ¿Y qué significa the most comfortable? El más Es más confortable. confortable. El más cómodo. The Bueno. most crowded. Es superlativo. Es superlativo. ¿Y qué significa? No. El más lleno cuando se refiere a gente. O sea, imagínate un concierto lleno de gente, utilizo crowded para decir que está lleno. ¿Ok? More beautiful than. Comparativo. Comparativo. Comparativo y significa. Más hermoso que. Muy bien. Noisier than. Ese sería Comparativo. 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 ¿Y qué significa? Como más ruido que. Más Más ruido. ruidoso que. Más ruidoso. ruidoso que. Perfecto. The most delicious. Superlativo. Superlativo. Sería El más delicioso. el más delicioso. The ugliest. Ese sería superlativo. Superlativo, sí. ¿Y significa? El más Betty. El más Betty. Sí, está bien. Pero ¿cuál Betty? ¿Antes o después de Cartagena? No, la antes, profe. More popular than. Ese sería Comparativo. Comparativo. Muy bien. ¿Y significa? Más popular Más que. popular que. Popular que. Bigger than. Comparativo. Comparativo. Ajá, ¿y qué significa? Más grande que. Más grande que. Tenemos the most modern. Ese sería Superlativo. superlativo. Superlativo, ¿qué significa? Lo El más más moderno. moderno. Y por último, the fattest. Superlativo. Superlativo. Superlativo, ¿qué sería? El más gordo. Ese sería como gordo. Sí, gordo, exactamente. Que no se utiliza para personas, ¿no? Se utiliza solo para animales o para animales específicamente, igual con ugly. Nosotros sí lo podemos hacer en español, pero en inglés no. Listo, vamos a escoger acá. Obviamente ustedes van a ver en las opciones quizás algunos errores, ¿sí? O en la oración, pero es porque colocan las opciones para ver si nosotros escogemos lo correcto. Me dice, Bogotá is the more city in Colombia. Ahora, tenemos big, bigger o biggest. Aquí me está diciendo Bogotá is the more big, bigger, biggest city in Colombia. Hay un error. ¿Cuál es el error? Profe, el error sería que no, ahí no sería, por lo menos en el caso no iríamos porque es superlativo, pues creo que está diciendo que es más que todas. Muy bien, entonces el more no debería estar allí. Perfecto, yo lo tacho. Y en mis opciones correctas, ¿cuál sería la forma correcta del adjetivo? Big, bigger o biggest. Biggest.
The biggest. Bogotá is the biggest city in Colombia. Good. Entonces la idea es mirar si hay un error, lo tachamos y ubicamos la correcta. Reading is interesting, more interesting, interestinger than watching TV. Aquí no hay error, aquí simplemente tenemos que escoger la correcta. Ahí sería, profe, reading is more interesting than watching TV. Very good, excelente. Leer es más interesante que ver televisión. Cats are more gooder or better pets than dogs. Ahí hay un error. ¿Cuál es el error primero? Y luego seleccionamos el adjetivo correcto. More. Muy bien. El more es... Echamos more. Tachamos more. Tachamos el more. Muy bien. Y escogemos el adjetivo correcto que sería... Better. Better. Very good. Excellent. ¿Por qué better? ¿Por qué escogemos better? Profe, ahí sería porque es un comparativo. Pero ojo, escogemos better, no porque cualquier otra persona me puede decir gooder. Escogemos better porque Por la forma de la oración. exacto, como mi forma base es good, recuerden que el adjetivo good y bad son adjetivos irregulares, por lo tanto tengo que cambiarlos. No aplico la regla ni de agregar er ni agregar more, sino que los tengo que cambiar. En la forma comparativa por better, en la forma superlativa por best. Y si vamos con el adjetivo contrario, que sería bad, lo cambio por worst en forma comparativa o the worst en forma superlativa. Ojo, taking a taxi is more expensive than more expensive. Expensive than taking a bus. Profe, en ese caso no sería de taking a taxi is the more expensive than taking a bus. No sería the more expensive, sería solamente more expensive. Ah, ok. Porque ya tengo el than aquí. Ese de le corresponde a superlativo. Chocolate ice cream is deliciouser, most delicious, or more delicious than walking. Delicious. Ok, ¿quién da más? Ah, es más delicioso. Francisco, muy bien, ya la agarró, ya la agarró. Vamos, vamos. Chocolate ice cream is than walking. Is more delicious. More. More, en este caso more porque tengo el than. ¿Listo? Verificamos. Very good. Vamos con la siguiente. Bien. Sería the importantest, most important, more important thing in life is self-esteem. ¿Saben qué es self-esteem? No, profe. Autoestima. Self-esteem es autoestima. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Empieza con un de. The most important Thing. Lo más importante en la vida es el autoestima. Yes, very good. Chatting online with a friend is more funnier, or the funnier than meeting him, her personally. funnier. Okay, funnier. ¿Quién da más? The funnier. No, en este caso era correcto, funnier, para decir más divertido que, dice, chatear en línea con un amigo es más divertido que
encontrarse con él o con ella en persona. Roses are the most beautiful, more beautiful, or beautiful flowers. Most beautiful. Most beautiful. ¿Todos están de acuerdo o dan otra opinión? Sí, the most beautiful. Most beautiful. Roses are the most beautiful flowers. Las rosas son las flores más hermosas. Going to the cinema is the popularest, more popular, or most popular free time activity in my city. ¿Sí? Going to the cinema is the popularest, more popular, or most popular free activity, free time activity in my city. The most popular. The most popular. Most popular. Dice, ir al cine es la actividad de tiempo libre más popular en mi ciudad. Good. A sofa is more comfortable, comfortabler, or the more comfortable than a chair. Is More comfortable. More comfortable. Un sofá es más cómodo que una silla. Oh. ¿Cuál? Miren que todas están, esto es un error ya de programación. Miren que todas están en verde, ¿sí? Quiere decir que todas están correctas y la marcó errada. Pero no, todas están correctas. ¿Bien? Ok, profe. Listo. Entonces, digamos que entonces comparativos y superlativos nos quedó ok, ¿sí? Sí, profe. Digamos que sí, todos sí, digamos que sí. Listo. Me voy a salir de este y me voy a ir al siguiente que es what I like about technology. Bueno, acá vamos a conocer bien. En este vamos a tomar otra vez el tema de cómo describir sentimientos, o sea, de cómo describimos sustantivos a través de una opinión y cómo describimos emociones. No sé si lo recuerda Marcos. ¿Sí te acuerdas? Los que terminan en ing y los que terminan en ed. No recuerdo si. Profe, los que terminan en ing es cuando de pronto, digamos, cuando estoy dando una opinión, digamos, o como puede ser como una opinión subjetiva. Y en el caso de los que terminan en ed, si no estoy mal, es cuando hace referencia a una emoción, a un sentimiento. Exactamente, muy bien. Recuerden que nosotros podemos describir absolutamente todo, ¿sí? Todo es descriptible. Los sustantivos, o digamos, un sustantivo es cualquier elemento que yo puedo describir. Y en realidad, todo lo puedo describir. Incluso el aire, aunque yo no lo vea, lo puedo describir porque yo lo siento, lo percibo. Y esa percepción me da lo que intangiblemente puedo describir. Hay descripciones que son objetivas porque hay elementos que son obvios. Por ejemplo, si yo tengo un carro, supongamos un Volkswagen del año 89, ¿sí? Yo puedo decir que ese carro es antiguo, ¿sí o no? Porque es evidente por el año. Más hay situaciones o hay sustantivos que no los puedo describir de forma objetiva, sino de forma subjetiva,
Y bueno, la belleza es una de esas, así como las emociones o las opiniones que uno da referente a algo, ¿sí? Entonces, lo que yo opino acerca de la personalidad de alguien es algo subjetivo y eso se hace con adjetivos de opinión. Entonces, veamos acá. Si yo voy a opinar referente a la personalidad de alguien, los adjetivos que yo coloque al finalizar deben ir con ing, así como lo explicó Marcos. Por ejemplo, Mary o Mari is an interesting girl, ¿ok? Aplicamos la misma regla que el adjetivo debe ir antes del sustantivo. Estoy diciendo, Mari es una chica interesante. ¿Por qué creen ustedes que este es un adjetivo subjetivo? Por ejemplo, Francisco. ¿Por qué interesting o exciting, que es emocionante, o boring son adjetivos subjetivos? Porque pueden ser interesantes para mí y no para otras personas. Perfecto, perfecto, porque va a variar de la opinión de las personas. Muy bien, excelente. Parece que, profe, pero ¿por qué me pregunta eso? Es que si yo tengo claro mis tipos de adjetivos, no me voy a confundir en inglés, porque yo puedo decir como que alta es cualquier persona puede decir, no, pero alta, ¿por qué no lleva ing? Por ejemplo, cuando vamos a gramática. Entonces yo tengo que entender que no le puedo colocar ing porque ese adjetivo es descriptivo y no de opinión. La persona que es alta. O sea, es evidente, a menos que estemos en un país como Suecia, que todos son altos. Y ahí sí ya sería como más a opiniones que se sientan más bajitos. Pero aquí en Latinoamérica o nosotros los hispanos pues tenemos una variedad de tamaños. Por lo tanto, ese es un objetivo que es muy evidente. Bien. Luego me dice, Romeo and Juliet is an exciting love story. Romeo y Julieta es una historia de amor emocionante. Hay gente que no le gusta Romeo y Julieta, le parece la historia de amor más trágica y más cizañera de todas. Por ejemplo, the movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida, entonces me fui a casa temprano. Boring, la película que a esa persona le pareció aburrida, puede ser que a mí me pareció interesante. Bien. Ahora, cuando yo voy a describir una emoción o un sentimiento que estoy viviendo en el momento, ¿sí? O no importa que no viva en ese momento, sino que hay una situación que siempre me hace sentir de la misma forma, esa emoción o ese sentimiento lo debo colocar con ed tal cual como lo dijo Marcos. The news makes me feel depressed. Las noticias me hacen sentir deprimido. Créeme que a mí también y hoy más con lo de Tibu. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada o encantada cuando su equipo ganó. I'm annoyed because of this cold weather. Estoy molesta o molesto por este clima frío. Aquí esto es sentimientos. Depressed, amazed, annoyed. O puedo decir, oh, I am happy because of the sun. Estoy feliz por el sol, porque debe ser que venía de muchos días fríos. Entonces dice, I am excited because of the sun. Estoy emocionada por el sol porque de repente me salió y tengo un plan de piscina, playa, whatever. Bien. Entonces, vamos a ver aquí un poco, bueno, creo que este vocabulario ya lo vimos acerca de la tecnología. Tenemos, por ejemplo, MP3 Player. Actualíceme, por favor. MP3 Player todavía se usa. Reproductor de MP3. Hola, hola. Sí, profe. El reproductor de MP3 todavía se usa. Sí, profe. Por ahí hay varios todavía funcionando. Que uno descargaba la música de Ares y por una canción de Ares eran 50 virus.
la generación pasada. ¿Sí se acuerdan de Ares? 50 es poquito. Bueno, tenemos remote control, laptop, desktop, que es un computador de escritorio, cell phone, headphones, I'm sorry, game console, external hard, este external hard es la memoria externa, global positioning system, GPS, el GPS. Y USB flash drive with pen drive. Printer, listo. Bueno, ahora, también hablamos en la clase anterior de cómo hacer preguntas, ¿bien? A ver, digamos la fórmula, sí, o el orden de las palabras para siempre hacer preguntas es la siguiente. Siempre es WH más el auxiliar del tiempo, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, solo si es necesario, y signo de interrogación. Profe, ¿esa fórmula aplica para todos los tiempos? Sí, claro, para todos los tiempos. Si yo quiero preguntar en presente o en pasado. Vamos a hacer una pregunta en presente simple. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿qué haces los lunes? Entonces, pregunto, ¿qué haces? What, el auxiliar del presente simple es el do o el does. En este caso utilizo el do. What do, sujeto do. ¿Listo? Si voy a colocarlo en pasado, voy a decir, ¿qué hiciste el lunes? En este caso solamente cambio el auxiliar de presente a pasado. What did you do on Monday? Y obviamente sería un solo lunes. Quiero preguntar en futuro. Entonces pregunto, what will you do on Monday? ¿Qué harás el lunes? ¿Listo? Puedo preguntar con una... Voy a preguntar con una probabilidad. What would you do on Monday? ¿Qué harías el lunes? What would you do on Monday? ¿Qué harías cualquier lunes? Voy a preguntar como una posibilidad. What could you do on Monday? ¿Qué podrías hacer el lunes? Entonces, si se fijan, sí, estos son como los tiempos más usados. Solamente que sigo la misma estructura. Miren, todas empiezan por mi WH. Seguido de la WH, voy a utilizar el auxiliar del tiempo que necesito. Presente simple, pasado simple, futuro con will, probabilidad y posibilidad. Mi sujeto, porque todas estaban hacia ti, el verbo, que en este caso todos los verbos están en presente, y mi complemento. El complemento pues es opcional porque hay preguntas que digamos no necesito complementos. ¿Bien? Pero esta siempre va a ser la estructura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me dice aquí? Que hay unas preguntas que son específicas y que antes de yo colocar el auxiliar, entre la WH y el auxiliar, tengo que agregar la palabra de esa pregunta específica. Por ejemplo, cuando utilizo what kind para decir qué tipo de. Y después de ese what kind, sigo con mi fórmula. Veamos. Tenemos what kind of music, que está toda en la primera pregunta. What kind of music, porque what kind significa qué tipo, entonces te decir qué tipo de película, qué tipo de música, qué tipo de libro, qué tipo de comida, qué tipo de bebida, ¿sí? Qué tipo de gente, qué tipo de fiestas, por ejemplo. Y aquí, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música? Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Qué tipo de música te gusta? Y la persona, I like salsa music, me gusta la salsa. Si te preguntara, por ejemplo, a Francisco, what kind of food do you like? What kind of food do you like? Pero, profe, why can't you do food?
What kind of food? Comida. What kind of food do you like? Mm, Escribo la pregunta. sí, sí. Okay. Sería, what kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? Comida me gusta. Entonces, I like I like hamburger. hamburger, pero todo, hamburgers, pizza, hot dog. ¿Sí? Todo ese tipo de comida. Hamburguesas, pizza, pero que eso se Hamburger, llama, yes, eso se llama junk food. comida rápida. Sí. O fast food también. Sí, porque ese junk es como la forma despectiva de esa comida. I like fast food. Me gusta la comida rápida. Perfecto. Si le pregunto a Jorge, Jorge, what kind of books do you like? What kind of books do you like? ¿Qué tipo de libros te gustan? Entonces igual, I like I like books. Books. drama books, history books, self-esteem books, de drama, de historia, de autoestima. De historia. Entonces sería history books. Listo. Si le pregunto a Marcos, what kind of weather do you like? ¿Qué tipo de clima te gusta? I like, Ojo, no solamente pueden responder I like, pueden decir I love, I prefer, I glad. Pero I like es la más popular. Perdón, Marco, sigue. tranquilo, profe. I like rain weather. Rainy weather. Muy bien. Son días lluviosos, perfecto. Entonces, este con what kind es tipo de, fíjense que tenemos what time para preguntar en una hora en específico. What time do you get up? ¿A qué horas te despiertas? O si fue el pasado, what time did you get up? ¿A qué horas te despertaste? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you start work? ¿A qué horas empiezas a trabajar? What time siempre es a qué hora. Luego tenemos otras preguntas con how. How many es para saber cuántos y cuántas de cantidad de algo. Sobre todo, en este caso, de sustantivos que puedo contar. How many books? ¿Cuántos libros? How many books are there? ¿Cuántos libros hay allí? O le pregunto, por ejemplo, a Marcos, how many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? O pregunto, how many cup of coffees do you have? ¿Cuántas tazas de café tienes? How many, I don't know, how many shoes, how many pair of shoes do you have? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? How much es para preguntar el precio de algo, ¿sí? Y también cuando quiero preguntar, perdón, la existencia de una cantidad de un elemento incontable. Por ejemplo, que preguntara, how much soda do you have? ¿Cuántas sodas tienes? ¿Ok? ¿Cuánta gaseosa tienes? How often, ¿con qué frecuencia? Y yo respondo con frecuencias. Si pregunto, por ejemplo, en español, vamos a hacer el ejercicio en español. Marcos, ¿con qué frecuencia cepillas tus dientes? All day, three times, three times, ¿se puede decir, profe? 3 times a day, 3 veces al día. 3 times a day. Entonces, como yo estoy preguntando con how often, que es con qué frecuencia, siempre espero que la persona me responda con
con veces que hace algo, siempre, nunca, casi siempre, de vez en cuando, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 3 veces al año. Si pregunto, Francisco, how often do you go on vacations? ¿Con qué frecuencia vas de vacaciones? One year. Once a year. En este caso, Once a year. once a year, que quiere decir una vez al año. Good. Si pregunto, ¿le había preguntado a Jorge o Francisco? Francisco. Ok, voy con Jorge. Jorge, how often do you travel abroad? ¿Con qué frecuencia viajas al extranjero? No, ya, no, ya. Bueno, di never, si es nunca. Never. Por el momento, never. Never. Ok, entonces eso, aunque sea nunca, es una frecuencia, ¿sí? Porque hasta ahora, no has hecho el movimiento. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, cada vez que ustedes les pregunten con how often, siempre deben responder con una frecuencia. ¿Ok? No pueden decir solamente, ay, no, señora, señor. O sea, en mi caso, la respuesta sería never, nunca, o va por algo más. No puede ser never. O puede, en este caso, lo que pasa es que con el, digamos, con los viajes, ¿sí? Con los viajes, es algo que no estoy 100% segura que nunca vaya a viajar al extranjero. Para ese tipo de preguntas de viaje, how often do you travel abroad? ¿Con qué frecuencia viajas al extranjero? Si la persona nunca ha viajado, dice not now, dice no por ahora, porque puede ser que más adelante sí lo haga. Entiendo, sí. Pero si yo te pregunto, how often do you smoke? ¿Con qué frecuencia fumas? Y ese no es un hábito para ti, ahí sí tú dices never, porque no lo vas a hacer ni siquiera más adelante. Ok, sí. ¿Bien? O sea, lo de los viajes siempre es relativo. Luego tenemos how far, que significa con qué distancia, ¿sí? How far is your house? O sea, ¿qué tan lejos es tu casa? Y ustedes responden en kilómetros. How fast, qué tan rápido. How old, qué tan bien. Bueno, la idea es que, bueno, aquí están haciendo comparativos cuando es, ¿cómo les dijera? Cuando la comparación no es que una sea más que la otra, sino que son parecidos. Por ejemplo, Star 2000 is not as thin as NordVC4. Dice, el Star 2000 no es tan delgado como el NordVC4. O sea, no es tan delgado. ¿Qué quiere decir? Que el NordVC4 es más delgado que este Star. ¿Ok? Cuando me dice que este BC4 is less expensive than Star 2000. Cuando es menos costoso que. Menos costoso que. Es decir, me están mostrando, digamos, todas las formas comparativas. Cuando uno no es tan, no, en la forma negativa, no es tan, as significa tan, adjetivo, como. Bien. O también cuando tenemos que es menos adjetivo que, por ejemplo, el Star 2000 es menos avanzado que el NOR 24 o que el NOR BC4, perdón, no es tan pesado como Star 2000. Si no es tan pesado como, ¿qué quiere decir? Que este Star pues pesa más. Quiero decir, por ejemplo, que Francisco no es tan alto como Jorge. Entonces yo digo, Francisco is not as tall as Jorge.
Francisco no es, porque siempre tengo que negar el verbo to be, ese primer as significa tan alto como. Si yo leo esto, ¿quién es más alto? Jorge. Jorge. Pero Francisco también es alto. O sea, este tipo de adjetivo, este tipo de comparativo que estoy utilizando aquí, el as, adjetivo as, tan, adjetivo como, este as significa tan alto como, es cuando el elemento A y el elemento B pueden presentar la misma característica, pero solamente está diferenciada por algo mínimo. ¿Qué entiendo yo o qué quiero decir yo? Que Francisco y Jorge son altos. O sea, los dos son altos definitivamente. Solo que Jorge es un poquito más alto que Francisco. ¿Sí? O puedo decir, por ejemplo, que Samsung, no sé, Samsung aquí es cuando hay una pequeña diferencia. Cuando utilizo de forma de forma positiva, que es el ejercicio que voy a hacer, es porque estos elementos tienen exactamente la misma característica. Yo puedo decir, Samsung is as expensive as Xiaomi. Puede ser, no sé. I'm just making up something. Solo estoy inventando algo. Estoy diciendo que Samsung es tan costoso como Xiaomi. Cuando ustedes escuchan o leen esto, ¿qué entienden? Samsung es tan costoso como Xiaomi. ¿Qué entienden Que ambos ustedes? son costosos. Que ambos son costosos, exactamente. Cuando lo utilizo de forma negativa es porque aunque ambos presentan la misma característica, puede ser que solamente un poquito les haga las diferencias. Cuando lo utilizo de forma positiva, el tan, adjetivo como, quiere decir que ambos presentan exactamente la misma característica. ¿Sí? ¿Bien o bien confuso? Bien, profe, bien. Good. Good. Good, ok. Y bueno, me van a mostrar la forma superlativa. De todas maneras, yo lo voy a tomar aquí impresión de pantalla esto, ¿sí? Se lo va a pasar por el grupo. La idea es que sigan revisando este material porque les va a salir en el cuestionario. No sé si ya lo presentaron, de verdad no he revisado quiénes ya lo presentaron. Si no lo han presentado, probablemente les va a salir ejercicios de este estilo. Y si ya alguno de ustedes lo presenta y dice, no, profe, no sale nada de eso, pues me dicen, a ver, si le salió o no le salió. ¿Quién ya lo presentó? Profe, yo lo presenté los dos exámenes, pero ahí era como, sí había algo de... Comparativo. No, profe, había era algo relacionado con una comprensión de una lectura, comprensión de lectura. Sí. Y también lo de lo que vimos de la utilización ING, Con ED. y no, la de comparativos, profe, no me acuerdo. Y El superlativos comparativo tampoco. estuvo en el cuestionario anterior. O sea, hay, digamos, dos cuestionarios activos para esta fase. Entonces, uno de ellos tiene pasado simple y tiene comparativo y superlativo, y el siguiente toma unos aspectos de pasado simple y tiene la forma de ING-ED, que vimos ahorita en cuanto a adjetivar o describir emociones. Ese sí. Sí. Lo que pasa es que no tiene muchos ejercicios de comparativo y superlativo. Listo. De todas maneras, la idea es que sigan revisando el material. Bueno, porque en la siguiente que vamos a ver, el siguiente tema que vamos a ver es, perdón, permítame acá. Ok. Bueno, vemos este de What Have Done in My Life. Y este tema
está relacionado más con algunas estructuras de parte de las evidencias. ¿Ok? De lo que puede utilizar en algunas evidencias, y ese pues lo revisaríamos entonces como tal en el siguiente encuentro sincrónico, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias. entonces, no, a ustedes muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Nos vemos en el siguiente encuentro sincrónico, ¿vale? Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, profe.